Muy bien. Quizá vamos a meternos directamente en el tema que me han encargado que estudie, que es los aspectos médicos psicológicos de la vida y de la muerte de Charlie Parker. Y yo he preparado, antes sería un PowerPoint, o hoy en día pues esto está hecho con el Paint. Y lo primero que quiero decir es que yo me voy a quitar aquí mi chaqueta de músico y me voy a poner la de médico, porque como músico yo tendría que decir lo que seguramente dice todo el mundo de Charlie Parker, que es que era un genio, que dominaba las armonías de una manera sublime y que era perfecto en cada una de sus notas y en la ejecución y en la brillantez y además en la velocidad de hacerlo. Entonces yo tendría que decir eso como músico, pero como médico, y teniendo en cuenta que esta charla va a estar dirigida a chavales muy jóvenes, como médico yo voy a tener que quitarme la admiración que siento por el músico y centrarme en lo que he podido descubrir de su vida. Y después también en una pequeña cosa que tengo que decir sobre la causa de su muerte, que como veréis después no estaba muy clara. Muy bien, lo primero. Charlie Parker pasó una infancia, como muchos negros americanos, fastidiada. Vivía en una granja y tenía una familia de la que en el libro de Cortázar se habla que discutía a menudo sobre problemas económicos de discotecas. Probablemente las discusiones fueran más que discusiones, si estamos hablando de maltrato. Y se ve en el trasluz hay una fijación continua por su vieja, por su madre, y no habla mucho de su padre, que quizá fuera otro de los alcohólicos de aquella época, en aquella América segregada, porque claro, estamos hablando de si murió con 30 y pico, pues de los 20, del 20, en la época más o menos en que Satchmo, el bueno de Louis Armstrong, también vivía en aquella América segregada y racial. Muy bien, esto marca una infancia, una granja, segregación, maltratos. La adolescencia la condiciona muchísimo la droga y la música. Se destaca en todo lo que he podido sacar de la vida de Parker un narcisismo, pero eso, por ejemplo, lo dicen también de los que teóricamente somos artistas, ¿no? Eso, en mi último perfil psicológico también me dijeron que yo quería mostrar cosas, evidentemente cuando uno toca quiere mostrar, y eso la psicología le llama narcisismo, pero en este caso es especialmente marcado. Es ese hombre que tiene una voluntad marcada de ser admirado, de ser visto, y por otra parte también destaca la voluntad de evadirse. Tiene una personalidad adictiva y maníaca, Parker. Es un señor que, como veremos después era poliadicto. Poliadicto a muchas cosas, pero ahora voy a destacar una, que es poliadicto a la música y a su instrumento, que le daba supremacía respecto a otros, y eso lo hacía sobresalir y conformaba y saciaba su apetito narcisista, y también porque la adicción a su instrumento y a su música le producía dos cosas. Uno, evasión de aquella realidad opresiva, familiar y del entorno, y le daba placer. Era una personalidad poliadictiva. También se destacan múltiples manías, y todo eso va apuntando hacia un perfil
histeroide. A ver, histerus viene de útero, y en la psicología y psiquiatría clásica se dice que, bueno, la mujer histérica. También nuestros profesores nos explicaron en la facultad que la histeria no es una cosa de mujeres, la histeria es también de hombres. Y además curiosamente, la histeria en hombres es mucho peor y mucho más complicada y mucho más dura. El histérico es el niño del bautizo, la novia de la boda, el muerto del entierro, es aquel que siempre quiere sobresalir y ser el centro de la atención. Y esta personalidad de Parker era así. Esta voluntad de sobresalir le lleva a buscar cosas fuera de las ortodoxias de la época, y cuando se presenta su primera jam se ve en la película de Bird esa imagen tan dura para un músico de que el batería coja el plato y se lo tire al suelo. O sea, lo echan porque él buscaba una forma diferente de tocar, y eso lo mató, ¿no? Todo esto, la droga, ya el médico le dice que, bueno, si sigues aquí, te le enseña un cadáver y le dice, si sigues en esto, te quedan unos 18 años de vida, ¿no? Todo esto marca un tipo de personalidad. Utiliza la música y el instrumento para evadirse, y el saxo se convierte en una nueva adicción que le reporta singularidad y notoriedad. ¿Qué otras adicciones tenía Charlie Parker? Pues fumaba como un descosido, le daba también a la marihuana, era yonki, como os he dicho al principio en la introducción. Su Yardbird hace referencia a los pavos, ¿no? Bebía como un cosaco. Dicen que llegaba a comer del orden de 38 hamburguesas cada día, y era un adicto al sexo. Una personalidad poliadictiva. Se dice en psicología que no hay adictos, o sea, no hay adicciones sino personalidades adictivas. Es decir, hay quien puede encontrarse con el alcohol y no necesitarlo nunca más, y hay quien a partir de entonces se queda enganchado. Es decir, hay personalidades adictivas. ¿Qué otras cosas sabemos sobre la personalidad de Charlie? Bueno, era una persona informal, de este tipo de personas que llega tarde a los ensayos, o que no llega, o que siempre tiene problemas para llegar, pierde los instrumentos, se los deja en el metro, coge y lo tira, o lo tira contra una cristalera, como vemos en el estudio de grabación, o bien lo empeña para flirtear con una chica. Profesionalmente es un hombre con picos, valles, con diente de sierra, es una persona discontinua, ¿no? Es múltiples manías. A ver, perdón, vamos a ir un poquito para atrás. Es una personalidad multimaniática y poco fiable. Los ingleses dirían de este tipo de personas que es like a pain in the ass. Un grano en el culo, un dolor en el culo. Y esto era una frase de moda ya cuando los caballeros ingleses, los gentlemen, iban a caballo, y no había nada más doloroso que tener un grano, un dolor en salvarse a la parte porque te estaba machacando todo el día. El tipo de personalidad histeroide de Parker era poco fiable, era como tener a pain in the ass. Muy bien, aquí Julio Cortázar, en El perseguidor, dice de Parker, a ver si encuentro exactamente, dice que Parker era un pobre diablo enfermo y vicioso y sin voluntad, y lleno de poesía y de talento. Muy bien, ya lo hemos definido nosotros por sus características psicológicas, pero ahora es Cortázar el que acaba de hacernos el retrato. Muy bien, con lo que sabemos hasta ahora, me gustaría analizar
una primera confusión en cuanto al perfil psicológico y psiquiátrico de Parker, que es que se dice, y dice Cortázar en el libro, que era esquizofrénico. Bien, quizá eso se deba a que tenía alucinaciones, pero yo creo, más bien diría que estoy seguro que las alucinaciones tenían más que ver con la morfina, con los opiáceos, que no con su mentalidad, porque vamos a ver, enfermedades mentales hay las mayores y las menores, la psicosis y las neurosis. Las psicosis serían del tipo esquizofrenia, paranoide, las manías depresivas, en fin, las depresiones mayores. Y eso vendría más o menos ejemplificado por ejemplo, Van Gogh. O bien los síndromes depresivos, ¿no? Como, qué sé yo, Tchaikovsky, que era el hombre que en la Patética, en su sexta sinfonía, hace un último movimiento, que es el adagio lamentante. Muy bien, sin embargo, estos dos tipos de personalidades, esquizofrénico como Van Gogh o bien Tchaikovsky, son capaces de producir cosas artísticamente bonitas. No creo, sinceramente, que estemos hablando de un esquizofrénico al hablar de Charlie Parker, más bien de un neurótico histeroide al que se complican las cosas por su utilización de las drogas.